Feliz día, bienvenidas de vuelta. Hoy vamos a continuar con otro tema relacionado a nuestro sistema nervioso. El tema de hoy es un poquito diferente a lo que veníamos viendo, es tal vez un poquito más complejo por todo lo que implica, pero de cualquier manera es sumamente importante que lo entendamos por todas las implicaciones que pueden haber a este nivel a la hora de desarrollar algún tipo de lesión o algún tipo de daño que vaya a tener consecuencias sobre la vida, ya en la vida, en la infancia o en la vida adulta. Vamos a hablar sobre la embriología y el desarrollo normal del sistema nervioso. Ahora vamos a empezar definiendo qué es la embriología para que tengamos claro qué es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. La embriología es una rama de la genética. Es una rama de la genética que se ocupa directamente del estudio de la morfogénesis, eso quiere decir del origen de la forma, de la estructura anatómica, y el desarrollo embrionario, desde la fecundación hasta la 9ª semana de vida. O sea, hablamos de un embrión en las primeras 8 semanas de gestación, desde el momento en que ocurre la fecundación hasta que culmina la semana número 8. Ahí estamos hablando de un embrión. Posterior a las primeras 8 semanas, cuando empieza la 9ª semana, al embrión pues ya no le llamamos embrión, le vamos a llamar feto, ¿ok? Ahora, ¿por qué es tan importante que delimitemos este periodo de 8 semanas iniciales? ¿Por qué hacemos hasta esta distinción en cuanto al nombre que recibe en este periodo? Pues las primeras 8 semanas son cruciales para que haya un desarrollo adecuado del feto a todo nivel, ¿ok? Y es un periodo en donde el riesgo de exponernos ante cualquier agente teratógeno puede tener efectos muy importantes sobre todo el desarrollo de ese embrión que eventualmente será un feto. Teratogénico me refiero a cualquier sustancia, cualquier agente que es capaz de dañar, de causar algún defecto congénito, ¿ok? Entonces, vamos a entender un poquito más de este periodo por esta importancia que tiene. Realmente este es el periodo en el que todo se desarrolla, en el que surgimos básicamente de la nada a tener a un embrión pues ya bastante completo con todas las bases para que genere todas sus diferentes estructuras. Y a partir de la semana 9, cuando ya es pues un feto, a partir de este periodo realmente ya es mucho de crecimiento. O sea, sí hay cierta diferenciación, todavía hay varios procesos que se están llevando a cabo, pero esencialmente ya es más, el feto ya tiene pues toda la forma que nosotros esperaríamos que tuviera pues un ser humano, ¿verdad? Un bebé en este caso. Y ya solo va como creciendo y ganando tamaño, ¿no? Pero durante las primeras 8 semanas, básicamente empezamos de 2 células que se fusionan, ¿verdad? Empezamos de la nada y vamos a formar a todo este ser humano. Entonces vamos a entender un poquito qué es lo que pasa en este proceso y vamos a empezar por la fecundación, que es el primer paso para que pueda existir un ser humano. Y la fecundación no es más que el proceso por el cual dos gametos, ahorita les voy a explicar qué es un gameto, se fusionan durante la reproducción sexual para crear a un nuevo individuo. Me imagino que cuando ustedes llevaron el curso de biología, hablaron un poco de algunos procesos celulares como la mitosis y la meiosis, y habrán visto que hay algunas células, bueno, específicamente solo hay 2 células, que pueden ser conocidas como gametos, que se caracterizan porque solo tienen la mitad de todo el material genético. Eso quiere decir solo tienen 23 cromosomas, cuando todas las células normalmente tienen 46. Y esas 2 células son los espermatozoides en el hombre y los óvulos en la mujer. ¿Ok? Esos son los gametos, pues femenino y masculino, ¿verdad? Y entonces estas 2 células van a fusionarse, ¿verdad? Cuando llega uno de estos espermatozoides y logra penetrar a ese óvulo después de un acto sexual y pues se fusiona el material genético de uno con el material genético del otro. Entonces tenemos 23 cromosomas más 23 cromosomas. Ya tenemos una célula de 46 cromosomas, como son todas las demás células de nuestro cuerpo. Y pues cuando esto ya se dio, a esta
célula original, que es cuando se forma realmente una vida nueva, le llamamos un cigoto. Entonces, todo esto que les acabo de explicar, la fusión entre el espermatozoide y el óvulo, ocurre en una región especial de nuestro cuerpo. Ocurre a nivel de la ámpula o ampolla de la trompa de falopio. Aquí podemos ver el aparato reproductor femenino. Aquí tenemos nuestro útero. Y esto que vemos aquí es nuestra trompa de falopio. Y aquí está el ovario. Entonces, el ovario expulsa normalmente al óvulo, que entra a la trompa de falopio en esta región que es la ámpula o ampolla, y después del acto sexual, los espermatozoides pues ingresan a través de la vagina hacia el útero y tienen que migrar todo este trayecto a través de la trompa de falopio hasta llegar hasta este punto para encontrarse con el óvulo. Es en esta región en donde se da la fecundación. Esto es importante porque nuestro cigoto ya se generó esta vida nueva y nuestro cigoto, que en este momento es únicamente una célula, tiene que llevar o viajar a lo largo de todo este trayecto que vemos acá hasta llegar al útero, que es donde se implanta a la pared del útero y empieza a desarrollarse pues ya el embarazo, ¿verdad? Ahora vemos que durante todo este trayecto, a pesar de que aún no está fusionado al cuerpo de la mamá y todavía no está recibiendo nutrientes y aún no está recibiendo sangre, esta célula ya está sufriendo cambios. Vamos a ir viendo todo este proceso porque para que pueda implantarse a este nivel, tiene que haber sufrido una gran serie de cambios durante todo su viaje a través de la trompa de falopio para que se pueda producir un embarazo exitoso. Entonces, en esta imagen lo podemos ver un poco más claro. Aquí podemos evidenciar cómo se produjo la fecundación cuando logra pues penetrar un espermatozoide a ese óvulo. Y una vez se forma esa primera célula de 46 cromosomas, vamos a ver que empieza una serie de procesos de división celular mitótica. Si recuerdan, la mitosis era el proceso a través de la cual una célula de 46 cromosomas generaba otras dos células de 46 cromosomas, o sea, células idénticas. Entonces vamos a ver que durante el día 2, posterior a que ocurre la fecundación, o sea, aquí estamos hablando del día 2 de la gestación, nuestra célula se convierte en dos células, ¿ok? A través de esta división celular mitótica, es lo que podemos ya empezar. Aquí está el cigoto, aquí está la primera división mitótica, y aquí lo que podemos evidenciar es que ya tenemos dos células, ¿ok? Luego estas mismas dos células van a volver a entrar en mitosis y van a volver a dividirse. Ahora van a ser 4 células y estas 4 células se van a dividir nuevamente cada una. Y de esta manera pues va a seguir creciendo esta estructura hasta que el día 3 ya va a estar formada por 12 a 32 células. ¿Ok? Pasamos en cuestión del día 1 al día 3 de ser una célula a ser de 12 a 32 células. Y es esta estructura que podemos ver ya aquí, que si se dan cuenta, bueno, en esta no se ve muy claramente, pero en otras imágenes cuando se le observa parece una mora, y es de ahí de donde saca su nombre, que es la mórula. Cuando ya estamos a nivel de esta estructura, en el día 3, le conocemos como una mórula. Entonces aquí lo que podemos ver es que ya está formado por un montón de células. ¿Ok? Empezamos con una y ahora ya tenemos un montón. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente día? Día 4, vemos que aquí está nuestra bolita de células y miren lo que pasa. Sigue creciendo y se siguen multiplicando esas células y haciéndose más grandes, pero las células empiezan a desplegarse todas hacia la orilla. ¿Ven? Forma este circulito con todas las células desplegadas en la orilla y se crea una cavidad adentro, y en este estadio pues ya le llamamos una blástula. ¿Ok? Ya no es una mórula, sino que en el día 4 le vamos a llamar una blástula, y la diferencia es esa: se creó una cavidad vacía aquí adentro y todas las células van a estar aquí alrededor. En el día 5 vamos a ver que estas células que se habían primero puesto como una cadenita en el exterior, hay un grupo de células que empieza a aglomerarse en un polo. Vemos así esto que se ve aquí delimitado. Estas células empiezan a aglomerarse dentro de este mismo polo
en lo que ya llamamos un blastocisto. Esto ocurre en el día número 5. Ahora esto va a ser importante porque lo que vemos aquí alrededor, estas células que están alrededor, es realmente lo que va a formar todas las membranas, placenta, todo lo que recubre realmente ya nuestro feto y lo protege. Pero estas células que se aglomeraron aquí en el centro, en esta esquinita, podríamos decir que se aglomeran en ese polo, eso son las células que van a dar origen a el embrión. Entonces, pues ya el blastocisto llega a la cavidad uterina y ya va a ser capaz de implantarse en el endometrio, que es la pared de nuestro útero, a partir del día 6 y 7. ¿Ok? Entonces, aquí lo que podemos ver es nuevamente todo el proceso. Ven cómo pasó de mórula a blástula. Aquí ya podemos hablar del blastocisto, ¿verdad? Aquí ya tenemos este cúmulo de células que van a formar el embrión y todas las demás células externas que van a formar placenta y todas las cosas que le rodean. Y pues aquí ya podemos ver que entra a la cavidad uterina y va a venir aquí a esta pared del útero que llamamos endometrio a implantarse. Esto es día 6 a 8 posterior a que ocurrió la fecundación. Algo importante que tenemos que notar aquí, hasta este día en el que vino y se implantó, realmente este embrión no, bueno, todavía no lo llamamos un embrión ahorita es un blastocisto, ¿verdad? Todavía no había tenido contacto con sangre de la mamá ni con ningún tipo de barrera que permita comunicación con la mamá. Solo va aquí trasladándose, navegando, podríamos decirle, a través de la trompa de falopio. Esta es la razón por la que cuando una mujer está embarazada, durante todo este periodo, pues no haría ningún sentido hacer una prueba de embarazo, porque es hasta que el blastocisto viene y se implanta acá y está lo suficientemente ya como enraizado en ese endometrio y empieza a producir sus hormonas que se puede detectar ese embarazo cuando le hacemos una prueba en sangre o en orina a una mujer. Previo a eso, básicamente es imposible. Ahora, aquí vemos ya la semana número 2. Lo que vemos aquí, esto es ya el endometrio del útero, ¿verdad? Es la pared del útero. Y aquí tenemos ya a nuestro blastocisto que vino y si bien ya se implantó, ¿verdad? Ya está casi totalmente metido adentro de ese endometrio y vemos que empieza a sufrir otros cambios. ¿Se acuerdan que dije que la parte externa, que es lo que corresponde aquí ahora en verde, y esto azul que se está empezando como a propagar hacia el endometrio, son las estructuras que van a formar placenta y todas las membranas que recubren? Y esta estructura que está aquí adentro era lo que habíamos dicho que eventualmente iba a formar al embrión. Ahorita le vamos a llamar un embrioblasto, ¿ok? Y vemos que algo característico es que, bueno, aquí quedó siempre una cavidad y aquí empieza a formarse otra cavidad. Y quedan estas dos capas celulares, que es lo que vamos a llamar un disco bilaminar. Entonces, una de estas capas, esto que vemos aquí como en anaranjadito amarillo, es el hipoblasto y la capa rosada que vemos acá es el epiblasto. Entonces, en semana número 2 ya estamos hablando de un disco bilaminar, que es esta estructura que vemos acá, que va a ir creciendo para desarrollar a nuestro embrión. Se dan cuenta que ya llegamos a semana número 2 y solo son un montón de células que están pues juntas, ¿verdad? Multiplicándose. Obviamente hablamos de que hay vida porque son células que tienen la capacidad de dividirse y están creciendo. Pero no hay todavía ninguna estructura claramente definida. Todavía no podemos hablar del sistema nervioso central, ni de que hay un corazón ahí, ni de que haya piel. Pero tenemos a un ser vivo porque está conformado por todas estas células que están constantemente multiplicándose y que van a ir diferenciándose y pues tomando una estructura que ya les permitirá pues que adopte la estructura anatómica que conocemos de un ser humano. Entonces termina la implantación en la semana 2 cuando ya todo el embrión está adentro de nuestro endometrio. Y ya pasamos a la semana 3, que es una semana sumamente importante, donde va a ocurrir, bueno, todas las semanas son importantes, porque si no hubiera la anterior no podríamos llegar a la siguiente, pero en la semana número 3 ocurre un fenómeno que llamamos gastrulación.
¿ok? En la gastrulación, ¿se acuerdan? Aquí está nuestro disco bilaminar. Va a formarse realmente un disco trilaminar. Entonces lo que podemos ver aquí era lo que les había explicado antes. Aquí arriba tenemos el epiblasto y aquí abajo tenemos el hipoblasto. Y lo que pasa es que se crea como un canal a través del epiblasto y algunas células empiezan a migrar hasta aquí a la mitad y se crea una tercera capa en medio de las dos que ya existían. Y esto que queda en el medio es lo que vamos a conocer como el mesodermo. Ya cuando estamos en una configuración de disco trilaminar, o sea, 3 capas, 1, 2 y 3, el epiblasto va a pasar a ser lo que conocemos como el ectodermo y el hipoblasto va a pasar a ser lo que conocemos como el endodermo. ¿Ok? Entonces ahora tenemos un disco trilaminar conformado por ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ok? Aquí lo podemos ver un poquito mejor porque se mira ya mejor configurado, ¿verdad? Aquí tenemos igual estas células que conformaban la estructura externa, ¿se acuerdan? Y aquí ya vemos nuestro ectodermo en azul, el mesodermo en rojo y el endodermo en amarillo. Y vamos a ver que el endodermo, que es la capa de acá abajo, empieza a formar como una invaginación en dirección hacia el mesodermo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y continúa formándose hasta que vemos que forma esto que conocemos como una notocorda, ¿ok? Aquí se mira como un corte, entonces aquí solo podemos ver como si lo estuviéramos viendo de enfrente, pero es como un gran tubito, ¿verdad? Esto es una estructura larga, lo que pasa es que aquí solo estamos viendo un corte. Entonces aquí se forma la notocorda y la notocorda va a ser importante porque va a inducir la proliferación de estas 3 capas, ¿ok? Va a producir varias sustancias que lo que hacen es inducir la proliferación, o sea, que hayan más y más células generándose en cada una de estas capas, ¿ok? Y esto va a permitir ese crecimiento tan grande y tan marcado que va a existir en estas estructuras. Entonces, ¿de qué me sirve saber que existen estas 3 capas? Porque cada una de estas 3 capas va a dar origen a diferentes estructuras en el ser humano. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el ectodermo que va a proliferar y esta capa de arriba es la que eventualmente va a formar el sistema nervioso y también va a formar la piel, el pelo y las uñas. ¿Ok? Entonces, esta es la que nos va a interesar obviamente más el día de hoy y es la que vamos a continuar viendo, pero no está de más que sepamos que el mesodermo va a proliferar también, o sea, esta capa en medio, de aquí es de donde se va a originar el esqueleto, los músculos, el aparato cardiovascular, y el endodermo, que es esta capita amarilla, va a proliferar para formar todos los órganos del cuerpo, el hígado, la tiroides, la próstata, todos los demás, el intestino, todos los demás órganos de nuestro cuerpo, pues los va a formar ese endodermo. Pero pues ahorita nos vamos a quedar con el ectodermo, porque ese es el que me interesa, porque pues lo que estamos viendo es embriología del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso empieza a formarse alrededor de la 3ª semana de gestación. ¿Por qué? Porque ya se formó ya claramente el ectodermo, ¿verdad? Aquí está el mesodermo y aquí está el endodermo. Y aquí podemos ver la notocorda, que como les expliqué, lo que hace es generar un montón de sustancias que promueven la proliferación de estas 3 estructuras, o sea, que crezcan y crezcan y crezcan y hayan más y más células. La que induce eso es el notocordo o la notocorda. Entonces, bueno, ahorita lo que me interesa es el ectodermo, porque de aquí es de donde se va a derivar mi sistema nervioso. Y vamos a ver aquí lo que se empieza a generar. Ven que esta parte está como más gruesa que aquí en las orillas, por ejemplo, que está bien delgadito. Ocurre este engrosamiento de las células del ectodermo, que es algo que llamamos placa neural. Entonces, si vemos esto que vemos aquí, que les estoy delimitando entre rojo, correspondería a la placa neural. Y ven que hace como una montañita acá y otra montañita acá, y se crea entonces un surco aquí en el medio, ¿verdad? Es como que si tengo pues este surco que está entre estas 2 montañas, a las 2 montañas les voy a llamar pliegues neurales, y pues lo que queda en el medio es el surco neural. Ahorita vamos a ir viendo por qué es
Importante esto porque para la semana número 4, para que nos orientemos en físicamente cómo se ve el embrión en este estadio, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Y toda esta estructura que viene formándose acá, empieza a agarrar esa curvatura de donde se va a desarrollar su sistema nervioso central y periférico. Pero hasta el momento pues no hay todavía nada muy bien formado. Estas estructuritas que vemos aquí, por ejemplo, van a dar origen a brazos y piernas, pero por el momento no hay nada como muy bien configurado, ¿verdad? Entonces vamos a ver que las células en la placa neural empiezan a diferenciarse en lo que conocemos como neuroblastos. Hasta el momento solo habíamos hablado de muchas células, ¿verdad? Que se están yendo de un lugar a otro, pero son células que todas son iguales. No que ahorita ya empiezan a ocurrir ciertas diferencias en que cada célula empieza a diferenciarse y a especializarse en lo que va a ser. O sea, el neuroblasto ya no va a ser igual que una célula precursora, por ejemplo, de las células de mi hígado, sino que estos ya tienen características porque van a ser precursores de neuronas. Ya empiezan a ser diferentes esas células, porque si se ponen a pensarlo, las células de mi cerebro no son iguales a las células de mi intestino. O sea, genéticamente son iguales, pero sufren una serie de cambios, razón por la cual la neurona de ninguna manera es igual a una célula en el epitelio de mi intestino. Ni hacen la misma función, ni nada, porque sufren una serie de cambios que les dan esa especificidad para lo que hacen. Esto ya empieza a verse en estas etapas. Y en la semana 4, pues va a ocurrir un fenómeno muy importante que es la neurulación, que específicamente el propósito de la neurulación es que se forme el tubo neural. Entonces lo que vamos a ver, y ahorita se los voy a enseñar con la imagen, es que los pliegues neurales, ¿se acuerdan? Las montañitas. Este es el ectodermo, lo que vemos acá, y acá abajo está la notocorda. Entonces aquí está nuestro ectodermo, aquí están los bordes, ¿verdad? Que nunca se engrosaron. Y esta es la porción que sí se engrosó, ¿verdad? Que es nuestra placa neural. Y aquí vemos las montañitas, ¿no? Que eran los pliegues. Entonces lo que empieza a pasar es que esos pliegues se invaginan y, ¿se acuerdan? Aquí en el medio estaba el surco. Se invaginan alrededor del surco neural y se fusionan. Miremos lo que está pasando aquí. Se están acercando estos bordes y por lo mismo, pues estas otras orillas se empiezan a acercar y se siguen fusionando hasta que se fusiona por completo los pliegues alrededor del surco neural. Y cuando ya tenemos esta estructura se llama el tubo neural, ¿ok? Aquí está siempre la notocorda abajo, ayudando a que esto prolifere y que este proceso siga. Y lo que originalmente estaba en las orillas, que es el resto del ectodermo, forma una capa aquí arriba, que es la epidermis. ¿Se acuerdan que la piel también va a derivar de el ectodermo? Entonces todo lo que va a quedar aquí es epidermis, que eventualmente pues ya va a formar nuestra piel. Y se invagina como una porción aquí hacia el tubo neural, ¿ven? Se crea como esta alita para acá abajo. Y esa alita que se forma para acá abajo es lo que vamos a llamar cresta neural. Entonces aquí tenemos epidermis, cresta neural y tubo neural, ¿ok? Entonces ya casi tenemos estructuradas todo lo que le va a dar origen a nuestro sistema nervioso. Este es otro ángulo del que lo podemos ver, ¿verdad? Esto es el ectodermo. Y aquí está todos los pliegues, ¿verdad? Cuando se empiezan como a invaginar y eventualmente se fusionan creando el tubo, ¿verdad? El tubo neural. Aquí estaban, ¿verdad? Los pliegues y aquí estaba el surco y ya se fusionaron, ¿verdad? Creando el tubo neural. Y todo lo que está acá arriba es el resto del ectodermo que va a formar la epidermis, pero estas porcioncitas de acá que se ponen como hacia adentro, ¿verdad? Que se invaginan, que es esto que vemos acá en amarillo, forman lo que es la cresta neural. Y la cresta neural, aquí en esta última imagen, vemos que migra y se va a poner como a la par de el tubo neural. Ya no está como pegado a lo que es la epidermis, sino que se desplazaron hacia ponerse a la par del tubo neural. Esto es porque la cresta neural va a dar origen a los nervios periféricos, a los nervios craneales. No se derivan del mismo tubo neural, sino que se derivan de la cresta neural. Entonces, este es otro ángulo del que lo podemos ver cuando va ocurriendo esa fusión, ¿verdad? Allá lo mirábamos como solo un corte plano, aquí lo vemos realmente ya más como que si estuviera viendo por aquí atrás,
¿verdad? Al principio está completamente abierto, ¿verdad? Y empieza a fusionarse. Esto es lo que les decía cuando los pliegues se fusionan. Aquí están los pliegues fusionándose, ¿verdad? Este es un pliegue y este es el otro pliegue y lo que va aquí a medio es el surco neural. Entonces esos pliegues se empiezan a fusionar acá y aquí ya lo vemos mucho más fusionado, ¿verdad? Entonces aquí está casi completamente fusionado, pero vemos que quedan estos extremos, el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, que son lo último que se cierra, ¿verdad? Entonces cuando esto ya se cierra, pues ya tenemos esta configuración, ¿verdad? Aquí ya lo vemos completamente cerrado, que es lo ideal, ¿verdad? Esto es lo que tiene que pasar normalmente, se cierra. Y esto ocurre alrededor del día 25 al 27 de gestación. Primero se cierra el neuroporo anterior y segundo el posterior, ¿ok? Entonces ya tenemos esta estructura en donde ya pues se cerró por completo, ¿verdad? Ya no hay nada que esté abierto. Y vamos a ver que si lo viéramos como en dimensiones, si dividiéramos en partes, las 2/3 partes superiores que vemos acá van a formar lo que es el sistema nervioso central. Y, bueno, el sistema nervioso es la porción, encefálica y el tercio inferior que vemos acá es lo que va a formar la médula espinal, ¿verdad? Porque les dije el sistema nervioso periférico, que son los nervios craneales, por ejemplo, los forma la cresta y no el tubo. Entonces, al final de la 4ª semana de gestación, ya empieza la formación del encéfalo cuando se forman las vesículas primarias, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Aquí podemos ver, esto es alrededor de 3-4 semanas. Entonces, lo que podemos ver es esta estructura que se fue cerrando, que les acabo de mostrar, empieza a definirse más claramente. Entonces, aquí podemos ver que se forma 1, 2 y 3 vesículas, ¿verdad? Entonces, aquí lo podríamos ver como correspondiendo a 1, 2 y 3 vesículas, ¿verdad? O esto quedaría un poquito más largo acá, ¿verdad? 3 vesículas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Estas vesículas primarias van a dar origen a todas las estructuras encefálicas. Entonces, aquí lo podemos ver un poquito más claro en colorcitos. Aquí está 1, 2, 3. Y la porción que queda abajo que va a formar nuestra médula espinal. Y aquí las podemos ver ya como más en orden, ¿verdad? La estructura que queda más arriba, eso quiere decir más rostral, es el prosencéfalo, ¿ok? Luego queda esta estructura en el medio, esta segunda vesícula que es el mesencéfalo, y la tercera vesícula que es la más caudal, o sea que queda más abajo de las 3, es el rombencéfalo, ¿verdad? Entonces esas son nuestras 3 vesículas primarias y ya todo lo que queda aquí abajo vemos que es lo que va a formar eventualmente la médula espinal. Entonces, ¿qué pasa? Conforme nuestro embrión sigue desarrollándose y sigue creciendo y sigue diferenciándose, las vesículas primarias van a convertirse en vesículas secundarias. Estas se pueden visualizar a partir de la semana 5 de gestación y van a ser 5 vesículas en total, que se van a formar por la división de las vesículas primarias. Entonces vamos a ver, ahora tenemos el telencéfalo, el diencéfalo, siempre nos quedamos con el mesencéfalo, ese no se divide, y luego tenemos el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces, ¿de dónde vienen? Aquí lo podemos comparar. 3 vesículas primarias que se convierten en 5 vesículas secundarias. ¿Por qué? Porque el prosencéfalo, que era la región que quedaba más hasta arriba, se divide en telencéfalo y en diencéfalo. El mesencéfalo no se divide, solo continúa siendo mesencéfalo. Y el romboencéfalo se va a dividir en metencéfalo y en mielencéfalo. Entonces, de ahí es de donde provienen estas 5 vesículas. ¿Y por qué son importantes estas 5 vesículas? Porque cada una de esas vesículas va a dar origen a diferentes estructuras del encéfalo adulto que ya conocemos. Entonces, el telencéfalo, por ejemplo, va a formar los hemisferios cerebrales, forma todo lo que es corteza cerebral y toda la región más externa, todo lo que corresponde a nuestro cerebro. Entonces va a formar también el hipocampo
la amígdala, ¿verdad? Que están en el lóbulo temporal, en la parte interna, forma lo que es el cuerpo estriado, el bulbo olfatorio y los ganglios basales. Luego el diencéfalo que le sigue va a formar estructuras que quedan ya un poquito más al interior. ¿Se recuerdan qué era lo que quedaba debajo de nuestra corteza cerebral? Pues ahí tenemos el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Vámonos un poquito más abajo y quedaba el mesencéfalo, que va a formar estructuras como el tegmento ventral y los pedúnculos cerebrales, que ya quedan un poquito más abajo y más al interior. Luego el metencéfalo forma el puente y el cerebelo, y por último el mielencéfalo forma el bulbo raquídeo. Entonces, si se dan cuenta, cada una de estas vesículas va a formar diferentes estructuras, cada vez más internas y más bajas, ¿verdad? Entonces, ya cuando lo podemos ver aquí, ahorita ya deberíamos estar familiarizadas con todas las estructuras que mencionamos aquí. Entonces, el prosencéfalo, que está formado, que eventualmente forma el telencéfalo y el diencéfalo. Aquí vemos telencéfalo, toda la corteza, ¿verdad? Nuestros hemisferios, ahí están todos mis lóbulos incorporados de la corteza. Luego el diencéfalo, que va a formar ya las estructuras tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. Luego tenemos el mesencéfalo, que es esta estructura ya un poco más profunda. Y por último tenemos el rompencéfalo, que se va a diferenciar en metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo va a formar el puente y el cerebelo. Y por último el mielencéfalo, el bulbo raquídeo. ¿Ok? Y después pues ya lo que quedaba acá abajo es la médula espinal, que no se forma a partir de las vesículas, sino que ya estaba delimitada cuando se empiezan a formar esas vesículas. Ahora, bueno, ¿qué pasa posterior a la embriogénesis del sistema nervioso? El encéfalo y la médula espinal van a continuar creciendo de forma acelerada y diferenciando diferentes estructuras. Entonces, como les dije, en esas primeras 8 semanas, que fue lo que vimos hasta ahorita, se formaron todas estas estructuras, ¿ok? Entonces ya tenemos ese cerebro bien diferenciado en cómo debería estar. ¿Y ahora qué le toca? Pues le toca multiplicarse, migración celular, diferenciación celular. Esto quiere decir que, veamos, por ejemplo, si tuviéramos, empezó el cerebro así chiquito. Entonces, las células se siguen multiplicando, 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 y obviamente no se quedan concentradas solo aquí, sino que empiezan a migrar y migrar y migrar, y empiezan a irse hasta los lugares donde tienen que estar, ¿verdad? Conforme el cerebro va creciendo, pues van migrando también estas estructuras para irse a localizar estructuras más lejanas, ¿verdad? Específicamente, por ejemplo, la corteza. Entonces empiezan a migrar todas esas células para ir llenando de, por ejemplo, neuronas, toda nuestra corteza cerebral, que donde son muy útiles, ¿verdad? Entonces, esas células se multiplican y se multiplican y se multiplican, lo que permite que el cerebro crezca y crezca y crezca, migran, ¿verdad? Se van de un lugar donde estaban a otro y se empiezan a diferenciar. ¿Qué quiere decir esto? Que eran células que inicialmente no se sabía muy bien qué iban a hacer y ahora ya tenemos más claro, o sea, esta célula ya dice, ah, bueno, yo voy a hacer un astrocito, ah, bueno, yo voy a hacer una neurona, ah, yo voy a hacer un oligodendrocito. Entonces, ya se empieza a definir cuál va a ser la función y el crecimiento y la estructura que va a ir tomando cada una de estas células, porque recuérdense que estructuralmente un oligodendrocito no es igual a una neurona, ¿verdad? Son completamente diferentes. Entonces ya se empieza a definir mejor esa forma de cada una de las células y pues empiezan a migrar, ¿verdad? Que es lo que podemos ver en esta imagen, que empiezan a surgir de un progenitor y salen estas nuevas células, pero migran hasta encontrar cuál es el lugar donde tienen que localizarse. Y así va creciendo y creciendo el cerebro y pues ya se empiezan a diferenciar las fisuras y los surcos en su superficie. ¿Se acuerdan cuáles eran, verdad? Ya ahorita lo vamos a ver en otra imagen, pero se acuerdan que las fisuras y los surcos son esas como las arrugas que le podemos ver a nuestro cerebro, ¿verdad? Que hay unas más grandes que otras. Está la fisura de Rolando, la fisura de Silvio, que son las más prominentes. Y para el quinto mes de vida, o sea, para el quinto mes de gestación, el cerebro ya tiene la configuración propia del cerebro adulto. O sea, ya parece un cerebro adulto, pero en chiquitito. ¿Ok? Para el séptimo mes ya se formaron los surcos secundarios más pequeños y durante el octavo y noveno se forman los terciarios. Eso quiere decir que se empiezan a formar los surquitos que son más pequeños, pero que también tienen que estar presentes.
Y aquí lo podemos ver. Aquí tenemos 10 semanas, ¿verdad? Cuando ya acaba de pasar de su etapa de embrión a su etapa de feto. Y vemos que todavía, pues, no hay surcos delimitados. Ya tiene esa formita característica de pues, sistema nervioso central, pero todavía no vemos surcos, ¿verdad? Aquí va creciendo. Aquí empezamos a ver algunos, ¿verdad? Aquí empiezan a aparecer, miren. Y aquí se van delimitando los más grandes, ¿verdad? Que son Rolando, Silvio, que son las más grandes, ya se empiezan a ver más marcadas. Aquí para las 30 semanas, por ejemplo, ya están súper bien marcados esos surcos grandes. Y vemos que conforme va avanzando el embarazo, se empiezan a marcar ya los surcos secundarios y los surcos terciarios, que van a ser más pequeños, ¿verdad? Y para las 40 semanas de gestación, miren cómo se ve el cerebro, pues ya es un cerebro pues más chiquito que el de un humano adulto, de una persona adulta, pero ya es esencialmente pues como esperaríamos que fuera el cerebro de un ser humano. Al mismo tiempo que el cerebro va creciendo y creciendo y creciendo, también van a ocurrir cambios en la organización de las células del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque todas esas neuronas que se fueron multiplicando y distribuyéndose por todos lados, recuérdense que todas están conectadas y tiene que haber comunicación entre ellas. Entonces, durante todo el embarazo, también empieza a desarrollarse la sinaptogénesis. Eso quiere decir cuando se entran en contacto, cuando se crea la sinapsis entre todas estas neuronas, ¿verdad? Para que pueda existir realmente una comunicación. Y se establecen bien las trayectorias axónicas, ¿verdad? En qué dirección van a ir los axones, hacia dónde, con quién entran en contacto. Las células siguen creciendo en tamaño y se ubican ya en sus respectivas localizaciones. Y vamos a ver que para la semana 30 ya están definidas las células que conforman la corteza cerebral. Y para la semana 40, pues las células ya asumieron pues su forma definitiva, ¿verdad? Y ya están como ubicándose más en donde tienen que estar. Y hay otro evento que ocurre que es muy importante, es la mielinización. ¿Se acuerdan que todas las neuronas tienen una vaina de mielina que recubre sus axones, que está formada por oligodendrocitos en el sistema nervioso central y células de Schwann en el sistema nervioso periférico? Esta mielina es necesaria para que pueda haber buena conducción y comunicación de mensajes y se empieza a formar desde la semana 10, pero es un proceso continuo que va a seguir hasta la semana 40 de gestación y más allá de eso, ¿ok? En el periodo neonatal, esto quiere decir, bueno, ya cumplimos las 40 semanas de gestación, nace el bebé y nace con un encéfalo que va a continuar creciendo. No me enfoqué mucho en el desarrollo tampoco de la médula espinal y de los nervios craneales porque pues no van a ser realmente tan lo que nos interese para el curso, pero lo que quiero que nos enfoquemos es en el encéfalo y cómo se fue desarrollando, que es lo que vimos, y vamos a ver que cuando nacen esos bebés, el encéfalo pesa entre 350 y 400 gramos. Y el crecimiento durante el primer año de vida es muy grande, ¿ok? El cerebro crece y eso quiere decir que se siguen multiplicando células, realmente sigue aumentando su masa hasta que llega a pesar 1 gramo al año de vida. Cuando tenemos ya 1 año, pues nuestro cerebro ya pesa 1 gramo. La multiplicación celular pues se sigue dando, ¿verdad? Y importante, continúa la mielinización en primeros meses de vida, ¿verdad? En algunas áreas incluso pues se ha visto que continúa de una forma bastante pues marcada hasta el segundo año de vida. Pero todo esto es, el cerebro sigue desarrollándose a un ritmo bastante grande a pesar de que el bebé ya nació. Identifiquemos estos periodos como periodos que son sumamente susceptibles a cualquier cambio, ¿verdad? Nuestro cerebro está creciendo y desarrollándose y desarrollándose. Cualquier cambio que venga a interrumpir ese crecimiento va a tener un impacto considerable en cómo se desarrolle, ¿ok? Ya en la infancia y en la adolescencia, el crecimiento continúa siempre, pero se vuelve mucho más lento. Entonces vemos que llegamos de 400 gramos a 1000 gramos cuando teníamos 1 año, y a los 15 años va a llegar a pesar 1250 a 1500 gramos, ¿ok? Entonces lo que crece del año de vida hasta los 15 años ya no es muchísimo, ¿verdad? Sí crece, pero ya no al mismo ritmo que estaba creciendo inicialmente, ¿verdad? De aumentar
600 gramos en cuestión de un año, ya no va a esa velocidad, ¿verdad? Sino que va mucho más lento. Igual la mielinización, hay algunas áreas en donde se ha encontrado que la mielinización continúa hasta la infancia, adolescencia, ¿verdad? No en todo el cerebro, pero en algunas áreas sí. Y pues esto, pues obviamente si van a seguir creándose nuevas células, tenemos que seguir mielinizando y si siguen creciendo, pues este proceso tiene que ser continuo. Hasta que llegamos a la vida adulta. Y la pregunta esta que nos hacemos es ¿cuándo deja de crecer realmente nuestro cerebro o nuestra masa encefálica? Y conforme más se estudian, nuevos estudios sugieren que, bueno, antes se creía que cuando nacíamos ya veníamos con todas las neuronas que íbamos a tener. Y después que no, que todavía había producción de nuevas neuronas y que había neurogénesis hasta la infancia. Y después que había neurogénesis hasta la adolescencia. Neurogénesis quiere decir, o sea, que aparecen nuevas neuronas. Y luego que nuestro cerebro sigue creciendo realmente hasta la vida adulta, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que hablamos de la corteza prefrontal? Que los niños todavía no la tienen del todo desarrollada y por eso no podemos esperar que se comporten como adultos. Y ya en la adultez temprana, en los primeros 20, 25 años, pues ya se terminan de desarrollar, de mielinizar adecuadamente y de estructurarse bien todas estas regiones prefrontales. Y entonces, pues ya esperamos que una persona actúe como un adulto, ¿verdad? Sin embargo, hay mucha literatura que cada vez está creciendo más, que es muy realmente esperanzadora en muchos sentidos, porque se ha demostrado que realmente la neurogénesis nunca termina, que incluso en personas ya adultos 30, 40, 50 años, el cerebro sigue teniendo cierta capacidad de neurogénesis. Obviamente ya no la neurogénesis que ocurría durante el embarazo, pero sí hay cierta capacidad de neurogénesis y esto permitiría potencialmente pues recuperar algunos déficits que pudieran ocasionarse por algún daño en la vida adulta. ¿Verdad? Entonces hay mucha terapia enfocada directamente a eso, a estimular la neurogénesis en algunas regiones concretas. Y esto es bastante alentador, ¿verdad? Porque pasábamos de pensar de si ya tenés el daño, no hay nada que lo revierta, a estar en un periodo en el que pues probablemente sí hay mecanismos, tal vez no todo lo que quisiéramos, pero sí hay mecanismos en los que se puede recuperar cierta función perdida de nuestro encéfalo. ¿Ok? Entonces, eso era lo que les traía el día de hoy en relación a la embriología y desarrollo normal de pues, nuestro sistema nervioso, en especial de las regiones que más nos van a interesar a nosotros para cuando empecemos a hablar de patología. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, pues por supuesto me la pueden hacer llegar o anotarla para resolverla el día sábado en clase.